Hola chicas, chicos, volvemos cargados de energía para resolver otro examen de BAU. Vamos a por ello. El primer ejercicio del examen de BAU de julio del 2018, concretamente la opción A, responde siempre al mismo esquema. Se trata de un ejercicio de análisis, y en este caso concreto estamos hablando de un ejercicio de optimización. Leamos el problema. Nos dicen, tenemos que hacer 2 cuadrados de tela donde cada cuadrado se hace con una tela diferente. Las dos telas tienen precios de 2 y 3 euros por centímetro cuadrado respectivamente. ¿Cómo hemos de elegir los lados de los cuadrados si queremos que el coste sea mínimo y si además nos piden que la suma de los perímetros de los dos cuadrados sea de 100 centímetros? Seguimos los siguientes pasos. Identificamos la variable. Veamos quiénes son nuestras variables. A una la vamos a llamar X, a la otra la vamos a llamar Y. X será, pues, el lado del cuadrado de la tela cuyo precio es de 2 euros por centímetro cuadrado. Mientras que Y será la tela que tiene por lado su cuadrado y su precio de 3 euros por centímetro cuadrado. Vamos a buscar una relación entre esas dos variables. Y la relación nos la da el propio problema. Nos dice que el perímetro total de los dos cuadrados es de 100 centímetros. Así que si el primero tiene del lado X, su perímetro será 4X. Si el segundo tiene del lado Y, lógicamente su perímetro será 4Y. Si sumamos esas dos cantidades, hay un dato que nos da el problema, que es el perímetro total de las dos telas, que será de 100 centímetros. Luego 4X más 4Y habrá de ser igual a los 100 centímetros que nos plantean en el problema. De ahí tenemos ya una ecuación que relaciona ambas variables. Vamos a tratar de simplificarlo un poco. Todos son múltiplos de 4, así que dividiendo por 4, X más Y es igual a 25. Tomemos esta fórmula, nos la llevamos a una esquinita y limpiamos el área de trabajo. El siguiente paso es encontrar una función a optimizar. Y nuestra función está clara, es la función coste. ¿Y cuánto costará esta tela? Pues 2 por el área del primer cuadrado, 2 por X al cuadrado, recuerda que cada lado medía X, más 3 por Y elevado al cuadrado. Claro que nosotros habíamos encontrado una relación entre X e Y. Y si despejamos Y, resulta que Y es igual a 25 menos X, lo cual nos permite escribir la función coste en función de una única variable. Nos quedaría 2X al cuadrado más 3 por el valor de Y, que resulta ser 25 menos X elevado al cuadrado. Si arreglamos un poquito eso, desarrollando el binomio, podemos aún simplificar un poco más. Y me quedaría 3 por 625 menos el doble del primero por el segundo, 50x más el cuadrado del segundo. Deshacemos el paréntesis y reducimos los términos semejantes. Por una parte tenemos 2x al cuadrado y si multiplicamos por 3 el paréntesis, tendremos 1875 menos 150x más 3x al cuadrado. Esas 3x al cuadrado las puedo sumar con los 2x al cuadrado y mi función coste va a ser la siguiente. 5x al cuadrado menos 150x más 1875. Una vez tenemos estos datos, ahora de lo que se trata es de derivar esta función para encontrar qué valores son aquellos candidatos a ser o máximos o mínimos. Así que vamos a calcular la primera derivada. Una derivada de una función polinómica muy sencilla me da 10x menos 150 y la igualo a 0 para ver qué valores son los que anulan la primera derivada. Y si de aquí despejamos, resulta que x es igual a 150 partido por 10. Por tanto, el posible candidato a ser máximo o mínimo es el valor x igual 15. ¿Que cómo comprobamos eso? Es esencial comprobarlo. Pues calculamos la segunda derivada y sustituimos este valor en la segunda derivada para saber si es máximo o es mínimo. Y es que la segunda derivada resulta que da directamente 10, que es un número mayor que 0. Por tanto, x igual 15 es el valor esperado, el que nosotros estábamos buscando. Es el mínimo. Y si quisiéramos calcular el valor de y, solo tendríamos que sustituir en la expresión que nos relacionaba las dos variables, y puesto que y es igual a 25 menos x, 25 menos 15 me da 10. Luego hay un cuadrado que mide 15 por 15 y otro cuadrado que mide 10 por 10. El segundo ejercicio siempre se corresponde con la parte de matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones. Pues muy bien, en este caso lo que tenemos
Es una ecuación matricial. Nos dan una serie de matrices y me dicen, mediante esa pequeña formulita, que el producto de la matriz A por B menos el producto de la matriz C por una cierta matriz que debo calcular es igual a la matriz identidad. Así que primero vamos a dejar donde está la variable x, pues en el primer miembro. Vamos a despejar cx. Y si despejamos cx, resulta que cx es igual a a por b multiplicado por y. Pero ¿cómo dejamos la x sola? Pues multiplicando ambos miembros por la matriz inversa. Así que venga, vamos a multiplicar por la matriz inversa. Pero claro, si multiplicamos por la matriz inversa, por una parte tendremos que x es igual a la matriz inversa por el producto de ese paréntesis. Yo no tengo la matriz inversa, así que no me queda más remedio que calcularlo. ¿Y cómo se calculaba eso? Pues comenzamos primero que nada por calcular el determinante de mi matriz. El determinante, que en este caso la verdad es que no es demasiado complicado, ¿no? Sería diferencia del producto de las diagonales y me da directamente 2. ¿Y el siguiente paso? Pues el siguiente paso es tomar nuestra matriz y empezar por calcular la matriz adjunta. Así que vamos a calcular la matriz adjunta. Recuerda, se suprimía fila 1, columna 1, y el elemento que quedaba por ahí, o el pequeño determinante que quedara, si fuese de 3×3, lo resolvíamos, y en este caso da directamente 1. Mientras los índices sean, la suma de los índices sean pares, los índices de posición, no hay ningún problema. Pero cuando calculemos el elemento A sub 1, 2, tenemos que tener en cuenta esos índices. 1 más 2 son 3. Si suprimimos la primera fila y la segunda columna, el elemento que nos queda libre es el menos 1. Pero como la suma de los índices de ese elemento de posición resulta ser 3, resulta que es impar, tenemos que cambiarlo de signo. Ya lo tenemos. Hacemos lo propio con A sub 2, 1, lo propio con A sub 2, 2, y ya tenemos la matriz adjunta. Nuestra matriz adjunta será 1, 1, 0, 2, leyendo fila a fila. Una vez tenemos la matriz adjunta, de lo que se trata es de calcular la traspuesta de la matriz adjunta, es decir, intercambiar filas por columnas. Por tanto, en nuestro caso, tendríamos como primera columna 1, 1 y como segunda columna 0, 2. Y para calcular definitivamente la matriz inversa tenemos que coger esto que acabamos de hacer, es decir, la traspuesta de la matriz adjunta, y dividirlo directamente por el valor del determinante que habíamos calculado antes. Y eso es lo que hemos hecho. Si ahora dividimos cada elemento entre 2, la matriz que buscábamos, la matriz inversa de C, sería 1 medio 0, 1 medio 1. Perfecto. Ya tenemos la matriz inversa. Vamos a colocarla por ahí. Y ahora limpiamos todo el espacio de trabajo y nos vamos a ocupar de ir haciendo pues las diferentes operaciones que aparecen ahí. Primero A por B, que estaba dentro del paréntesis. Multiplicar es bien sencillo. Nosotros vamos a coger la matriz A y la vamos a multiplicar por la matriz B. Y eso se hacía multiplicando todos los elementos de la fila por todos los elementos de la columna. Vamos a hacer solo este pequeño ejemplo y el resto ya continuamos un poco a saco. Sería 1 por 2 más menos 2 por 0 más 1 por menos 2. Y si sumamos esas cantidades, nos da 0. Ese sería el elemento A sub 1, 1, porque es el resultado de multiplicar la fila 1 por la columna 1. Ya con el resto, una vez hemos aprendido a hacer eso, pues lo hacemos y directamente nos daría el resultado de A por B 0, 15, 6 menos 13. Vamos ahora a todo el paréntesis. Dentro del paréntesis estaba A por B, que ya tenemos el resultado, y había que restarle la matriz identidad. Pues vamos a restarle la matriz identidad. Y restar es tan sencillo como operar elemento a elemento. 0 menos 1, que sería menos 1, 15 menos 0, que son 15, y ahora ya, una vez tengo el resultado de lo que estaba dentro de ese paréntesis, se trata de multiplicar, nuevamente multiplicar, nuestra matriz inversa por el resultado de lo que estaba dentro del paréntesis. Volvemos a operar fila por columna igual a fila, tal y como lo habíamos visto antes, y de esa manera tendremos el resultado del ejercicio, no nos piden más nada. Así que una vez hayamos realizado todas las operaciones, el valor que obtenemos es este que ustedes ven aquí. No es complicado, lo único es que hay que dominar pues, el producto de matrices, el cálculo de la matriz inversa, y con esos dos conceptos bien claros el ejercicio se resuelve bastante fácil. El siguiente ejercicio que vamos a ver
lógicamente tendrá que ser de geometría. A ver qué sorpresa nos depara el examen de BAU de julio de 2018. Anda, estudiar las posiciones relativas de los planos. Estudiar las posiciones relativas de los planos no es ni más ni menos que sacar conclusiones de ese sistema de ecuaciones. Así que comenzamos por diseñar o construir la matriz de los coeficientes, que en este caso sería 2, 3, menos 5, 3, 2, 3 y 7, 8, menos 7. Tenemos una calculadora, así que una vez hayamos dibujado la matriz ampliada, que no tiene mayor misterio que agregar la anterior, la columna de los términos independientes, vamos a hacer uso de la calculadora para construir el determinante de A. Y me voy a saco directamente al determinante de A, porque lo que sí que está claro es que en la matriz A puedo obtener diferentes menores cuyo determinante sea distinto de 0 de orden 2. Luego, lo que está claro es que el valor del rango va a ser mayor o igual que 2. Así que, sin más preámbulo, nos vamos directamente a nuestra calculadora y de paso recordamos cómo se hacen estos cálculos en la calculadora. Nos íbamos al menú de configuración, nos íbamos a la opción 4, que era la de matrices, y definíamos la matriz A. Los datos se introducían elemento a elemento, poniendo el número y apretando la tecla igual. Una vez tuviéramos completa nuestra matriz, nos teníamos que ir directamente de nuevo a la tecla de opción, le damos a la flechita hacia abajo, elegimos la opción 2, que es el determinante, volvemos a darle a la tecla opción para elegir la matriz a la que queremos calcular el determinante y eso nos da directamente 0. Luego nuestro determinante nos da 0. El rango de la matriz A, lógicamente, será 2. Ahora bien, ¿era necesario operar con la calculadora? Siempre viene bien para tener las ideas claras, pero en definitiva, si yo la primera fila la multiplico por 2 y le sumo la segunda, obtengo los valores de la tercera, lo cual significa que la tercera es combinación lineal de las anteriores. Y esto ya me da una idea. En consecuencia, yo de aquí ya podía extraer como conclusión que el rango era 2, pero es que si me voy a la matriz ampliada ocurre un poco lo mismo. Ocurre que multiplicando la primera fila por 2 y sumándole la segunda, obtenía la tercera. Y como ya habíamos dicho que al menos teníamos un determinante de orden 2 que era distinto de 0, lo que está claro es que el rango de la matriz es 2. Claro, si nos vamos al teorema de Roche-Frobernius, nos dice que si el rango de A es igual al rango de A' y este es menor que el número de incógnitas, en nuestro caso es 2, que es menor que el número de incógnitas, que son 3, el sistema es compatible pero indeterminado, es decir, tiene infinitas soluciones. ¿Qué cosa tendrá infinitas soluciones? Una línea recta tiene infinitos puntos. Por tanto, de lo que estamos hablando es de que esos tres planos se cortan en una recta. Y con esto queda resuelto el ejercicio. Se trata de repasar y tener claras 4 ideas. Y con eso es más que suficiente para resolver un ejercicio como este, que en realidad nos ocupa muy poco tiempo. Y ahora nos vamos con el último, que lógicamente tendrá que ver con probabilidad. Y oiga, definitivamente tiene que ver con probabilidad. Además, uno de los clásicos, uno de estos en los que vamos a tener que aplicar la probabilidad total y el teorema de Bayes. Nos dicen que 3 fábricas A, B y C producen respectivamente el 30%, el 20% y el 50% de los motores agrícolas que se demandan en la industria. Árbol de probabilidad al canto, ¿no? Por una parte tenemos A, por otra B y por otra C. Estas son nuestras 3 fábricas. Y puesto que nos dan los datos, se trata de situarlos. Los inspectores de calidad saben que son defectuosos el 5% de la fábrica A, el 20% de la fábrica B y el 10% de la fábrica C. Así que, una vez completadas las primeras ramas, tendremos que tener 2 ramas para cada una de las fábricas. Una para los motores defectuosos y otra para los motores no defectuosos. Leyendo los datos tal como aparece ahí, si tenemos que el 5% de la fábrica A son defectuosos, lógicamente echando mano del suceso contrario, el 0,95 serán los no defectuosos. Y procedemos de la misma manera con el resto de las ramas. Y así hasta completar el árbol. Y si completamos el árbol,
llega el momento de hacernos la pregunta. El apartado A dice: un inspector de calidad elige un motor al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que esté defectuoso? Se trata de poner el foco en la rama donde aparezca motores defectuosos. Por tanto, vamos a calcular la intersección de las dos ramas A, B y C con las ramas defectuoso, defectuoso y defectuoso. Por tanto, vamos a hacerlo. La primera rama sería 0,30 por 0,05. La segunda, la de la fábrica B, sería 0,20 por 0,20. Y la última sería 0,50 por 0,10. Hacemos esos cálculos y los sumamos. Nada más sencillo. Luego vamos a hacer esos cálculos y ahí tenemos los valores. Lo que nos están pidiendo se obtiene sumando, como consecuencia del teorema de la probabilidad total, todos esos valores que acabo de obtener. La probabilidad de que sea defectuoso es de 0,105, o lo que es lo mismo, del 10,5%. Cada vez que llego a un apartado de este tipo, casi sin leer el otro, suelo calcular la probabilidad del suceso contrario. Y la vamos a calcular, aunque en este caso no es para nada necesario, porque si leemos bien la pregunta del apartado B, para nada nos pide algo relacionado con los motores no defectuosos. Pero ya que estamos, vamos a calcularlo. La probabilidad de que no sea defectuoso será 1 menos 0,105. La probabilidad de que no sea defectuoso es del 89,5%. Y ahora vamos a leer el apartado B. Nos dice: si el inspector comprueba que el motor agrícola que elige está defectuoso, por eso decía que no tenía sentido el cálculo que hice anteriormente, ¿cuál es la probabilidad de que no haya sido producido, lo subrayo, no haya sido producido por la fábrica C? Bueno, de entrada, como es muchísimo más fácil calcular la probabilidad de que haya sido producido por la fábrica C, voy a centrar un poco la atención en ese aspecto. Pero aquí de lo que se trata es de aplicar el teorema de Bayes. Y el teorema de Bayes tenía una formulita, que es la que vamos a ver, que nos dice que la probabilidad de C, sabiendo que D, es decir, la probabilidad de que provenga de la fábrica C, sabiendo que es defectuoso, sería igual al producto de la intersección de esas dos ramas, 0,50 por 0,10, dividido entre la probabilidad de que sea defectuoso, que la había calculado antes, que era de 0,105. Bueno, pues realizando esas operaciones, al final obtengo el valor de que, siendo defectuoso, provenga de la fábrica D, de la fábrica C, perdón. Hacemos el cálculo. Esto a veces va un poquito lento y nos da 0,4762. Pero ojo, no nos están pidiendo eso. Lo que nos están pidiendo es otra cosa bien diferente. Me están pidiendo la probabilidad de que no haya sido producido en la fábrica C. Y nosotros lo que hemos calculado es que haya sido producido en la fábrica C. ¿Qué opción me queda? Pues calcular el suceso contrario. 1 menos 0,4762 me da 0,5238. Y con esto ya tenemos nuestro ejercicio resuelto. El 52,38% no ha sido producido, de los defectuosos, no ha sido producido en la fábrica C. Y gente, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.